Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí, Tomás Quirós, el poder enseñarles el día de hoy cómo es que el KIN puede garantizar que usted puede hablar, leer y escribir inglés en solo 3 meses. 3 meses. Y les voy a mostrar cómo es que usted puede lograrlo. En esta ocasión, le voy a hacer una serie de preguntas. Voy a preguntar para ver si es verdad que ustedes, como dicen, se defienden hablando inglés. Y esto que les voy a preguntar es básico para nosotros, para el KIN. Entonces, les voy a hacer estas preguntas, así nomás, y después vamos a utilizar, les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden descifrar todas estas preguntas que les voy a hacer para contestarlas siempre correctamente en inglés. Y todo lo que vamos a usar es esto. Después se lo muestro con más detalle. Entonces, comencemos. Ustedes dicen que saben ahí más o menos inglés y que se defienden y que los americanos les entienden. Vamos a ver si es verdad tanta dicha. Comencemos. ¿Cómo dirían ustedes? Se nos acabaron las tortillas, se nos acabó el agua, se nos acabó el pan, se nos acabó la harina pan, o se nos acabó lo que ustedes quieran. Se nos acabó, se nos acabó tal cosa. Si usted dijo, me here, finish, no more, thank you very much, y cree que los americanos le entendieron, piense otra vez, porque no lo entendieron. Simplemente ellos, como hacen muchas veces, se sonríen, piensan, pero después le dicen ok, y se van. No lo entendieron. Porque no se dice me here, no finish, thank you very much, tortillas o water. Yo les voy a mostrar cómo se dice. Entonces, si usted se quedó pensando, ¿cómo se dice se nos acabó el tiempo? Y usted está pensando, para el momento en el que lo vaya a decir, ya el americano anda por allá lejos. Entonces, saber inglés es poder decir las cosas rápido, inmediatamente, para poder mantener una conversación. Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo dirían ustedes estaba enfermo? Estaba enferma. Si dijeron I was sick, muy bien, estaba enferma. Si dijeron I was sick, perfecto, maravilloso, excelente. Ahora, ¿cómo se dice estuve enferma? Estuve enfermo. No, lo que pasa es que la semana pasada estuve enfermo. Si todavía lo está pensando, tenemos ya un problema. ¿Cómo se dice estaba? I was sick. ¿Cómo se dice estuve? Eso es lo que lo vamos a ver en un momento. Otra pregunta. Todo esto es básico. ¿Cómo dirían ustedes iba a en inglés? Iba a bajar, iba a subir, iba a comprar, iba a llevar. Iba al banco, iba a ir al banco, pero no tuve tiempo. Iba a aprender inglés, pero me dio pereza. ¿Cómo se dice eso? ¿No saben? Esto todo el tiempo lo estamos usando, en inglés y en español. En español no somos conscientes porque hablamos y no somos conscientes de lo que muchas veces estamos diciendo, o analizamos en realidad lo que estamos diciendo. Iba a, todo el tiempo se está usando en inglés y en español. Iba a subir, iba a bajar, iba a llevar, iba a traer, cualquier cosa. Iba a. Si todavía lo está pensando, necesita trabajar en su inglés. Otra pregunta. ¿Cómo diría usted hay que? Hay que subir, hay que bajar, hay que cambiar, hay que comprar más, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que hablar con el profesor, hay que ir al banco. Hay que. Se usa 1000 veces en el día. Bueno, no 1000 veces, pero bastante. Entonces, hay que. Esto es muy básico. Tiene que saber esto para poder comunicarse en inglés. Si no lo digo bien, ya tenemos aquí otro problema. ¿Cuántas preguntas? Tenemos
1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una quinta pregunta para que ustedes tengan una mejor idea de si en realidad saben inglés. El hecho de que ustedes digan, por ejemplo, hay que, y digan ustedes, we work my boss tomorrow, o I need work friend, y ahí están tirando las palabras. Discúlpenme, pero no es que sepan mucho inglés, ni que el otro le esté entendiendo. Una última pregunta. ¿Cómo dirían ustedes? Yo conozco Nueva York, yo conozco Las Vegas, yo conozco Hidalgo, yo conozco Guadalajara, yo conozco Buenos Aires, Bogotá, qué sé yo. Yo conozco Miami. ¿Cómo se dice? Si usted dijo, I know Miami, tiene que regresar a la escuela donde estuvo estudiando inglés para que le devuelvan el dinero, porque así no se dice. Me da pena tener que decepcionarlo a estas alturas de su vida, pero así no se dice. I know no se dice. I know. Entonces, dejémoslo aquí a este punto y vamos a aprender cómo es que se dice exactamente cada una de estas oraciones utilizando el método patentado de El King, donde le garantizamos que usted puede hablar inglés, leer y escribir y comunicarse hablando inglés en solo 3 meses. Ahora, esto es todo lo que utilizamos en El King. Este es un material con derechos de autor y que forma parte también del sistema exclusivo que nosotros utilizamos. Esto es todo lo que necesitamos. Entonces, el secreto está en no memorizarse esto, no decir, bueno, vamos a ver cómo se dice y de aquí en adelante me lo memorizo y ya. No, es aprender a cómo estructurar las oraciones. Ese es el secreto. De tal manera que en el momento en que usted aprenda a estructurar, no solo puede decir se nos acabaron las tortillas, sino que puede decir lo que a usted se le ocurra. Es decir, se nos acabaron las tortillas, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el agua, se nos acabaron las sillas, se nos acabó el papel. ¿Cuántas oraciones pueden crear? Miles y miles. Entonces, aquí muchas personas tienen problemas, cantidades de problemas, porque cuando ellos ven palabras como sé y nos, empiezan a pensar cómo se dice sé en inglés. ¿Cómo se dirá sé en inglés? Van al Google y ni siquiera Google, con toda la información que tiene, con todo lo que sabe Google, si ustedes escriben cómo se dice sé en español, perdón, en inglés, Google no tiene ni idea. Pero aquí le vamos a mostrar cómo se dice se nos acabaron las tortillas y siempre la va a decir bien. Veamos lo siguiente. Cuando uno dice se nos acabaron las tortillas, ¿a quiénes se les acabaron? A nosotros, a los que están aquí. Se nos acabó el pan, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Cómo se dice a nosotros en inglés? We. Entonces, buscando aquí la palabra nosotros, nos vamos a dar cuenta que se dice we. Esto está en el número 3. Después del 3, ¿qué número viene? El número 4. Entonces, en el 4 vamos a buscar la palabra acabarse. ¿Cómo se dice acabarse? Run out of. Es un verbo que tiene 3 palabras. Un verbo que tiene 3 palabras. Generalmente en español no tenemos verbos con 3 palabras. Pero en inglés, cuando las veamos, siempre hay que utilizar las 3 palabras. Porque son, por así decirlo, una sola palabra, un solo verbo. Mejor. Entonces, ¿cómo se dice se nos acabaron? We. ¿A quiénes? A nosotros. Después viene el verbo. We run out of. Y después viene la palabra, la que usted quiera. Se nos acabaron las tortillas. Entonces, ¿cómo se dice tortillas en inglés? ¿Cómo se dice arepas en inglés? Entonces, we run out of. Si dijo tortillas, así no se dice tortillas en inglés. Si dijo arepas, tampoco. Se dice tortillas, arepas. Está aprendiendo inglés también. Entonces, veamos lo siguiente. We run out of arepas. O we run out of tortillas. ¿Cómo se dice? Se nos acabó el tiempo.
Ya usted lo dijo correctamente. We ran out of time. Y entonces, si le preguntan, ¿y cómo se dice? Se nos acabó el papel. No vaya a la casa y diga, no, esa no me la enseñaron. Ya usted sabe cómo se dice, se nos acabó el papel. We ran out of paper. Sencillo. ¿Cuántas oraciones puede crear? Miles y miles sin memorizar, sin repetir. Simplemente utilizando su propia imaginación. Muy bien. Vamos al segundo. Estaba. Ya quedamos que estaba se dice I was sick. Muchas personas saben eso. I was sick. Perfecto. Pero ¿cómo se dice estuve? Tome nota. Se dice I was sick. Es decir, estaba y estuve se dicen de la misma manera en inglés. ¿Por qué? Porque en español tenemos dos formas de utilizar el pasado, pero en inglés solo hay una. No importa cualquier verbo en español. Era y fui. ¿Cómo se dice en inglés? Era o fui. Lo mismo. ¿Cómo se dice comí y comía? Lo mismo. ¿Cómo se dice trabajé y trabajaba? Un solo verbo en inglés. Muy fácil. Y esto no se lo enseñan a ustedes en ninguna escuela. En ninguna escuela. Venga al King y le enseñaremos todos estos trucos para que usted pueda crear sus propias oraciones de una manera sencilla. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Muy fácil. Ya tenemos entonces la respuesta a la segunda. IPA A. ¿Cómo se dice IPA A? Iba a estudiar inglés, pero me dio pereza. Seguramente que le ha pasado. IPA A. Todo el día lo estamos usando. Entonces, si nosotros buscamos aquí, en el One Page Book, como le llamamos, ¿cómo se dice IPA A? Nos va a dar la respuesta. Y se dice I was going to. ¿Cómo se dice iba a dormir? I was going to sleep. Iba a trabajar. I was going to work. Iba a estudiar inglés. I was going to. Muy bien, ya usted sabe. ¿Cuántas oraciones puede crear así? Todas las que quiera. Todas las que quieran. Miles y miles y miles. Entonces, iba a se dice I was going to. Hay que. Volvemos aquí. Y con el One Page Book simplemente buscamos hay que. Encontramos que hay que se dice we have to. ¿Cómo se dice hay que dormir? We have to sleep. Hay que trabajar. We have to work. Hay que divertirse. We have to have fun. Hay que lo que usted quiera. El límite es su propia imaginación. Usted puede crear cualquier oración, la que usted quiera. Simplemente aprendiendo a cómo estructurar las oraciones. Y lo más seguro es que con el tiempo que usted ha estado aquí en los Estados Unidos, 5, 10, 15, 20 años, sin poder hablar inglés, aprendiendo a estructurar esto y con todas las palabras que usted ya sabe en inglés, usted va a aprender así. ¿Por qué? Porque ahora va a saber dónde colocar esas palabras. Siempre va a decir las cosas correctamente. Hay que. ¿Cómo se dice yo conozco Miami? Esa la vamos a dejar para que usted averigüe cómo se dice y vamos a estar pendientes para también en un próximo video responderle a esta pregunta. Entonces, esté pendiente porque tenemos muchos más videos que usted puede ver y aprender y ver cómo es que nosotros podemos garantizar que pueda aprender a hablar inglés de una manera rápida y sencilla. Muchísimas gracias por su atención. Espero que le haya ayudado. También puede estar repitiendo y ver varias veces este video y se dará cuenta de lo útil que le puede ser. Compártalo.